Si te dijera que los personajes de Blue Lock en cierto sentido son demoníacos, ¿qué pensarías? Y cuando digo demoníaco, no lo digo en un sentido religioso tal como me lo decían mis tías cuando me veían disfrutando Dragon Ball y escuchaban el nombre de Mr. Satan. En ese sentido no tanto, sino demoníaco en un sentido mucho más antiguo, como por allá en los tiempos de Hércules. Sí, el mítico héroe que en un buen día una diosa lo enloqueció por venganza, haciendo que matara a su mujer y a sus niños, obligándola a hacer unas cuantas tareas como matar a un león, atrapar una cierva o robarse unas manzanas, con el fin de alcanzar la redención. Pero como no me gusta tanto drama, me quedo con la versión de Disney, en la que esta vez nuestro héroe griego se parece más a personaje de anime, ya que a pesar de ser súper fuerte, su padre Zeus lo mandó a entrenar para hacerse héroe. Y tal vez te preguntes, ¿ahora qué tiene que ver Blue Lock con Hércules? Eso es lo que estaremos a punto de ver en este video, así que comencemos. Si usamos el significado antiguo de la palabra demoníaco, créeme que los personajes de Blue Lock serían demoníacos. Y es que así como dioses menores, genios de las lámparas u otras especies de mensajeros de los dioses, a todos esos seres en la Grecia antigua se les llamó daimon, palabra de la que derivó la palabra demonio. A diferencia de nuestra idea de demonio, los daimones no eran precisamente malos, en realidad había tanto buenos como malos. Y lo que más bien se creía era que estos mensajeros divinos eran capaces de susurrarte al oído las indicaciones necesarias para guiarte hacia el camino de tu verdadero destino, algo más propio de una historia de anime, la verdad. Lo cierto es que luego, desde la filosofía, se interpretó este daimon como la conciencia misma, siendo esa voz que está dentro de cada uno de nosotros y que distingue entre lo bueno y lo malo. En este sentido, podría decirse que Pepe Grillo también es un daimon. La cuestión es que esa voz es más nítida en momentos críticos y te motiva a actuar. Y fue esa misma voz la que escuchó Sócrates momentos antes de ser condenado a morir, y le decía que cultivara la música, algo que en el transcurso de su vida rechazó. Sócrates también decía que esta misma voz era la que él escuchaba cuando se veía empujado a cuestionar a los demás, y rompió tanto las pelotas a los atenienses que lo mandaron a matar. Pero su fama es tanta que al sol de hoy lo mencionamos hasta para hablar de animes. Pero ahora sí, vayamos al grano, y preguntémonos, ¿acaso esa misma voz que escuchó Sócrates no sería la misma que despertó a Bachira en Blue Lock? Me refiero en el primer capítulo del anime cuando decía que su monstruo le dijo que tomara el balón de nuestro prota al percibir también su monstruo, que vendría a ser su ego. Puede que sí, puede que no, lo cierto es que hay una relación entre daimon, conciencia, monstruo y ego. Y bien valdría preguntarse, ¿cómo se dio el despertar de esa voz del daimon futbolístico en el prota de esta serie? Yoichi-kun fue un niño tímido que desde pequeño preocupó a sus padres. ¿Por qué? Porque lloraba por nada. Al parecer él veía cosas que nadie más veía, llegando a asustar a sus padres, creyendo que su hijo veía espíritus y por tanto se debía exorcizar la casa. Pero no era para tanto. Resulta que Yoichi tenía una percepción tan aguda del espacio que lloraba cuando veía un mosquito en la esquina de la habitación, algo que casi nadie notaba hasta que se daban cuenta. Esto mismo ocurrió cuando iba al parque. De repente él comenzaba a llorar y sus padres se preguntaban por qué ahora llora. Y eso era porque Yoichi presentía la lluvia con mucha anticipación con su percepción, y pues a él no le gustaba la lluvia. Esta aguda percepción encontró potencial en el momento decisivo de nuestro prota, cuando este calmado y tímido niño vio su primer partido de fútbol. Y eso ocurrió cuando el padre de Yoichi lo llevó a un partido de la selección de Japón, donde llegó a sentir la emoción de anotar un gol. Allí la voz de su daimon despertó, aunque en términos de la serie sería la voz de su monster o ego. En fin, a partir de ese momento Yoichi les dijo a sus padres que quería un balón, quería jugar al fútbol. Desde ese momento su pasión solo creció, en especial cuando tuvo la oportunidad de mirar un partido de Noel Noah, el mejor jugador del mundo según la serie. Así que bueno, de vuelta con Yoichi, al ver la expresión de Noel Noah en cada jugada, esa expresión era la misma, inclusive anotando un gol épico. Al ver esa mirada firme y sin contemplación que siempre buscaba un gol, desde ese momento el chico quiso buscar sentir la misma sensación. Y es que más que ganar, era el placer de anotar goles. Al menos así fue lo que siguió viendo el chico en la entrevista de Noah, y respondía que para él anotar goles era su trabajo. Daba lo mismo que fuera un golazo o no. Era lo que a él se le pedía, pero luego agrega que prefería perder un partido 4-3 siempre y cuando él fuera quien anotara los 3 goles. Esa sensación de anotar al parecer no tenía precio,
Entonces, al escuchar esto, creció aún más la llama de pasión en el prota. Y fue así que durante sus primeros años de fútbol, el chico tímido se convirtió en ese delantero instintivamente egoísta que anotaba goles sin pensar. Pero todo cambió cuando llegó al equipo de fútbol del Instituto Ichinan, donde el lema era uno para todos, todos para uno. Un equipo de fútbol era muy propio del estilo japonés, de mentalidad colectivista y que suprimía al individuo, la iniciativa, el talento. Se suprimía el ego a costa de pases exactos y sincronizados, pero donde no había nada de emoción. Fue así, según el manga, que la iniciativa de nuestro prota se apagó más y más. Este estilo de juego fue el que suprimió todas las capacidades innatas de Yoichi como jugador, su perspectiva del campo, su alto coeficiente intelectual en el fútbol y su capacidad analítica. Todo eso que lo hizo destacar una vez murió, o más exacto sería decir que la voz de su ego, su daimon, su monstruo, murió. De esta manera es que vemos que el señor Jinpachi Ego, quien dirigía el proceso de selección para el programa Blue Lock, cuando vio los partidos del prota, vio ese diamante en bruto que había desperdiciado su potencial por ese estilo de juego netamente colectivo. Fue así que viendo su último partido donde perdió lo confirmó, por eso lo convocó, y lo demás pues es lo que vimos en el anime. Ya lo que se vio en el anime forma parte del llamado que tiene Yoichi de su daimon, de su ego, un ego que lo acompañó en su último partido, pero ignoró esa voz porque lo obligaron a hacerlo. Ahora era diferente, cuando escuchó las palabras del señor Ego al presentar el programa de Blue Lock no se lo pensó, así fue el primero en decidirse y entrar, y ya todo a partir de aquí comenzaría a cambiar para nuestro prota. Y tal vez te preguntes por qué comencé hablando de Hércules y iba a hablar de Yoichi-kun. Pues si llegaste hasta aquí, deja alguna manzanita en los comentarios o cualquier emoji para saber que eres de los pocos que se ven los videos completos. Pero ya en serio, así sabremos que eres parte de esta conversación en la que vemos ciertas semejanzas con el despertar del daimon de Yoichi y algunos aspectos simbólicos del mito de Hércules. Y es que cuando Hércules acabó con el león de Nemea, simbólicamente está acabando con lo salvaje de un carácter fuerte e imponente, que podría traducirse como el aspecto negativo de un ego descontrolado en el contexto de Blue Lock. Pero luego Hércules, habiendo matado al león, se pone su piel como un acto que demuestra fuerza de voluntad y autocontrol. El héroe ahora es otro. Canaliza esa fuerza del ego hacia un objetivo, ganar, tal como comienza a ser Yoichi conforme descubre algo de sí en cada partido, en cada reto que se enfrenta, y es algo que vemos en el transcurrir del anime. Y el momento clave en el que Yoichi se hace consciente de su ego, en este caso podríamos decir de su daimon, es en el capítulo 1 del anime, cuando le toca superar el primer reto de Blue Lock, y ahí conoce a Bachira, quien estaba durmiendo. Y el hecho de que esté durmiendo es significativo, y si quieres que analicemos el daimon de este personaje, déjanos unos like para saberlo. Pero bueno, sigamos. En eso que Bachira estaba todo dormilón, cuando despierta, hace reaccionar a nuestro prota cuando le dice que su monstruo, su daimon, le dijo que le quitara el balón para hacer una jugada. Recordemos, la prueba consistía en que aquel que tuviera el balón al momento de que se acabara el tiempo, ese jugador automáticamente quedaría eliminado y su carrera como futbolista profesional quedaría acabada. Pues bueno, Bachira con un juego épico de pies se dispone a acabar con el perdedor que comenzó a jugar sucio ese juego, pero Yoichi, respondiendo a la voz de su daimon, dice que si quiere ser el mejor, tiene que acabar con el mejor, y pidiendo un impecable pase a Bachira, con esa jugada golpea a Ryosuke Kira, el jugador con el que había perdido el prota su último partido, siendo así eliminado un jugador con una idea muy ingenua del juego en equipo. Sin embargo, era el mejor jugador del equipo del grupo de Blue Lock en donde acabó el prota, así que ese fue el primer objetivo del prota para subir su primer peldaño para ser el mejor, y de ese modo se podría decir que Yoichi conquistó a su león, y comenzó a ser consciente de su daimon, ese daimon que Bachira conocía muy claramente como monstruo. De ese modo, así como Hércules llegó a atrapar a esa veloz cierva de Cerinea, de esa manera Yoichi, con su capacidad intelectual, llegó a atrapar el propio conocimiento de su potencial, de sus armas, tiro directo al arco, su mirada panorámica de la cancha, así como también iba comprendiendo y consumiendo cada jugada de sus adversarios, cada estilo de juego, cada táctica, sin importar en la velocidad que se diera el partido. Esto lo absorbía el genio de la adaptabilidad que Yoichi descubrió que era. Fue ese camino de autoconocimiento donde escuchó con claridad a su daimon, a su monstruo, a esa voz que le susurraba la jugada que debía llegar a aplicar. Era su instinto de juego puesto en marcha que lo invitaba a ser cada vez mejor. Y a pesar de que la palabra daimon sea una palabra antigua, bien se puede aplicar al desarrollo que va teniendo Yoichi a lo largo de la serie, quien anda en búsqueda de crecer
crecer y fortalecer su ego. Así es que daimon y ego forman parte de un mismo proceso, como cuando el psicólogo Rolly May en su libro Love and Will nos dice algo así como que lo daimoníaco es cualquier función natural que tiene el poder de apoderarse de la persona. Y esto puede ser tanto destructivo como creativo, por no decir que ambos, porque lo daimoníaco no es una entidad, no sería ese demonio que cualquiera imaginaría, no. Lo daimoníaco es una función arquetípica fundamental de la experiencia humana, una realidad existencial, un modo de actuar, diría este tipo si fuera alguien que hubiera visto Blue Lock. Bueno, en pocas palabras, lo daimoníaco es una fuerza natural que invita a la superación y al crecimiento del individuo, de su ego, de todo su potencial, y por eso es que al principio hablo de lo demoníaco en Blue Lock, porque conforme avanzamos la serie podemos decir que nuestros protas, en especial Yoichi, en cada juego descubren la voz de su ego, un ego que viene a ser esa misma fuerza vital del daimon que te invita a la acción. Así que sí, en este sentido podemos decir que Yoichi es demoníaco al ver su proceso de autodescubrimiento donde abrió el genio de la lámpara, ese genio interior que está en cada uno de nosotros, buscando revelar nuestro potencial para alcanzar las estrellas, así como lo hizo el Hércules pues. Pero como no somos ni héroes de leyendas ni protas de anime, pues con tal de que seas un poquito mejor que el día anterior, ya con eso termina siendo un gran paso para descubrir tu daimon. Así que si te ha gustado el video y quieres que hablemos de estos temas en relación a otros animes más, háznoslo saber en los comentarios, suscribiéndote y dejando tu like. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.